pendejada se me salió porque no puedo durar más de 5 minutos. Y que le está diciendo, ah, sí, los tipos de los zoonóticos. Entonces, esa es la circunstancia que hay ahorita. ¿Qué está sucediendo con que es el coronavirus? 2019. El virus existía en los murciélagos. ¿Por qué es tan resistente ahorita? Nuestro sistema inmune es tan débil a comparación con los demás coronavirus, como en el que salió en el SARS. El SARS solamente tuvo a lo mucho 5.000 infectados y tenía como 300 muertos, solamente tuvo. En este caso, lo que es que los murciélagos son mamíferos que vuelan, es como lo estaba explicando. ¿Y eso qué quiere decir? Que la temperatura de ellos es bastante más elevada, que nosotros llegan a 40 grados. Entonces, nuestras enfermedades que nosotros tenemos la mayoría de las veces, las fiebres, se combaten con subir la temperatura a 38 grados. Entonces, eso quiere decir que los virus que tienen en los murciélagos son muchísimo más resistentes y los sistemas inmunes de los murciélagos son muchísimo más graves o más graves. Son más duros que los nuestros, dado por esas circunstancias, y se da que ellos tuvieron una mejora en su sistema inmune bastante grande, por lo mismo que les estoy platicando. En realidad, las concentraciones de humanos no vienen siendo tan grandes desde tiempos antiguos. Y era porque en la peste negra pues se dio esa circunstancia de que si tenías una cantidad grandísima de humanos, pues las enfermedades se soltaban y empezaban a hacer el deterioro de los humanos. En realidad los humanos no estamos diseñados tan específicamente solamente para estar entre manadas. Nuestras manadas de los simios, si se dan cuenta, son muy pequeñas. No es como que tienes millares de simios juntos. No. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune no es igual de resistente que el de los murciélagos. Entonces aquí ese es el problema. El COVID, el SARS-CoV-2 es el que salió del murciélago con una intervención de un pangolín. ¿A qué se da a entender esto? Salió debido a un wet market. ¿Qué quiere decir esto? Los wet markers son algo que es una cultura de China. Puedo indagar un poco más en esto, pero para que tengan en sintonía, los wet markers se hicieron dado a que en China en los años 60 tenían muchísimo más pobres que nada. Entonces tenían una hambruna grandísima en el país y que se liberó del gobierno. El gobierno tenía subsidio a todas las cuestiones de alimentos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esos güeyes liberaron esos subsidios, empezaron a hacer que las personas tuvieran ya más control sobre el mercado alimenticio, y eso desató a que los chinos, por su cantidad grandísima, tengan en cuenta una cosa: por cada mexicano hay 12 chinos. Entonces, ellos tienen una población muchísimo más grande que todos los países. Entonces, ellos necesitan alimentos de muchísimas fuentes. De hecho, esos güeyes por eso piensan que todos comen perro, pero no, es un segmento muy pequeño de la población china, es igual que dijeran que aquí todos comen armadillo. No sé si sabían, en Oaxaca se come armadillo, o todos comemos hormigas. No, o sea, es igual que en todos los países. Hay lugares donde por cuestiones étnicas o supersticiosas se alimentan de otros tipos de animales. Es ahí el pedo. Muchísimo, muy, muy, muy grande ese problema. Por eso se dejen de... Un dato muy específico que tienen que buscar, eso búscalo en Science, es una revista de ciencia, como lo dice. Es eso, te está diciendo que el 90% de los antibióticos y antivirales que se hacen en el mundo son simple y sencillamente para los animales. No son generados para los humanos, son para los animales de granja. Entonces tienes que tener unos estándares bastante altos, y el monitoreo de los animales. De hecho, se sabe que si, por ejemplo, cuando fue la gripe aviar, se asesinaban todas las gallinas en México, y hubo problemas a veces, escasez de huevo. No sé si mal recuerdo, fue cuando yo estaba en la universidad. Sucedió que hubo un brote de gripe aviar y se tuvieron que eliminar todos los huevos que tenían en el mercado, y pues empezó a hacer esas chingaderas, ¿no? Que todos sabemos ahorita que pudo haber tenido. Entonces, específicamente en esto, los wet markers son eso, es lugares que no tienen ningún sistema sanitario bastante robusto. Solamente pues tienen animales arriba uno de los otros en jaulas bastante pequeñas, que si el animal de abajo puede estar contrayendo las enfermedades del de arriba y haciendo una simbiosis más grande ahí de los animales. Entonces ese es el problema, ese es en realidad el problema muy grande que está haciendo en China los wet markets. De hecho, en una serie de Netflix muy buena, un documental se podría decir, no es serie, es documental. Se llama, ¿cómo se llama? Era
Es que no es la película de pandemia, no recuerdo ahorita cómo se llama, era algo con pandemia, pero ahí te explicaban. De hecho, en el 2018 fue que sacó el CEO de Moderna, el laboratorio, uno de los ahorita de los 8 que se están haciendo la vacuna, que tienen aprobado la vacuna por parte de la OMS para hacer pruebas en humanos. Ese vato fue el que dijo, tienes que estar teniendo un monitoreo más agresivo en cuestión a los web markers, porque de ahí puede salir la próxima pandemia, y fue así. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ok, especificamente una primera, más que nada, una cosa que quiero decir es, si yo digo una cosa que va en contra de la ciencia, a mí no me hagan caso, háganle caso a la ciencia. ¿Por qué? Porque yo trato de darles ahorita la información que estoy recabando ya llevo, ¿qué? Un mes y medio en cuarentena. Y eso no quiere decir que yo soy un especialista o un epidemiólogo, no, creo que no. Lo que yo tengo es que estoy leyendo todos los días, estoy tratando de hallar la mayor información y tratar de ver los veredictos. No sean pendejos y no sean los güeyes que encuentran una red en Facebook y empiezan a compartir y el güey, su fuente es un señor llamado, no sé, Juanito Sancho, que el vato tiene una ballena y una fosca de este lado y diciendo, no, es que eso es un invento del gobierno y eso se pasa por pinche radio frecuente. No me estés chingando, o sea, si tuvieran esa información ya hubieran chingado a los dictadores en el mundo, no me estés chingando, o sea, chequen sus fuentes, bien importante. Trato de estar revisando las fuentes, los checo de la OMS, checo de Science, reviso las conferencias de López Gatell. Aún así me meto en el IBC y veo lo que está diciendo varios medios en Estados Unidos o en Inglaterra. Además de que estoy viendo los cuestionamientos que se hacen a veces entre científicos en el CONACYT. Entonces hay muchas cuestiones que se están monitoreando. Hay tanta información. Por ejemplo, si yo te digo, no, pues por ejemplo, lo de la medicina que se acaba de sacar. Yo que ante la 4 días, eran 4 días o 3, no recuerdo muy bien. Creo que eran 3, o sea, te hacía de 14 a 11 días ya la enfermedad en su tiempo, final ¿cómo tiene un nombre? No recuerdo ahorita el nombre, solo vi antier en la conferencia de López Gatell, pero esa es la circunstancia, o sea, este, traten de revisar fuentes, no estén nomás creyéndose de pendejos que suben. En este caso, como yo lo voy a hacer, es de subir, ver la información y ver si te sirve. Pero si tú no estás convencido porque soy un idiota, pues también puedes revisar las fuentes en otros lados. No es obligatoriamente de que digas, güey, lo que este vato está diciendo es verdad. No, crean en la ciencia, lean, dejen de estar viendo pendejadas en Facebook. O sea, literalmente yo utilizo 5 horas de mi vida para estar tratando de informarme un poco más y saber y entender lo que está quejando en este momento. Es bien difícil, créame, es muy difícil. Estar teniendo a la voz de ella toda la información es muy difícil, pero se necesita hacer. Entonces, conlleve a eso, quiero llegar muchísimo más a detalle con esto. Que quiero llevar a entender ahorita tomen las medidas y las precauciones que se están diciendo. No estés como que no, es que el virus se transmite por microondas. No, no mames, no sean pendejos. Algo que será bien interesante es ver lo que tienes que entender de cómo es la forma en que se transmite. Se transmite por vía de gota. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tenga una sustancia inocua de saliva, mucosas, perdón. Eso es lo que puede estar transmitiendo el virus por la expulsación del virus que están exhumando las personas que tienen COVID. Entonces, ¿cuáles son las mejores medidas? Lávate las manos. Y, muy importante, somos muchas personas asintomáticas. Puede que sea, creo que del 80%, no, si no más recuerdo, lo dijeron en la semana, que es el 80%, puede estar subiendo, puede estar bajando. Hay información aquí que puedo meter, por ejemplo, de, de, de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Qué es bien importante en esto? Tener en cuenta, y lo han dicho, pues vuelvo a lo mismo, informarse. López Gatell, él nunca ha dicho que las informaciones que está subiendo son las últimas. Tienen personal de que el sistema Centinela son las personas que van hacia los hospitales. El 100% de las personas que se van a atender son el 100% que son ingresadas en el sistema epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas y tienes COVID y te internan o te están analizando, tu caso se va a subir al sistema. Pero si tú te sientes como con
sintomatologías que son de, no sé, me duele la cabeza perdón, o tienes fiebre o la chingada, ¿no? Puedes como que decir, no, pues yo posiblemente no soy así, no tengo nada o es algo bien leve y puede que tengas COVID o algo lo mismo. No a todos nos afecta igual. Es una enfermedad bastante interesante, dado que tiene un tiempo de incubación de 14 días. No manches, o sea, es un tiempo bastante grande. Además de que nuestro sistema inmune no está nada relacionado a este nuevo virus. O sea, es bastante complejo. Y ¿a qué quiero llegar con esto? Lávense las manos, salgan con cubrebocas. Yo sé que López Gatell dice que no, muchísimos en países lo están haciendo, dado a que son tres circunstancias bastante que se tienen al momento de expulsar virus. Son tres tipologías de gotas, que son las grandes, las medianas y las chicas. Las grandes son las que tienen un alcance de medio metro, son las gotas que tú al estornudar las puedes ver, están bastante grandes. O sea, esas solamente tienen un alcance de medio metro. Las medianas son las de 1,5 metros, dado a eso, por eso se metió el sistema de Susana a distancia. ¿Por qué? Porque en 1,5 metros tú estás garantizando que esas gotas medianas, que son la mayor porcentaje del 60-70% de un estornudo, es lo que te está llegando a este cerrado. Pero lo más increíble son las gotas súper chiquititas. Son las súper mega chiquititas, que de hecho solamente en una cámara lenta puedes estar viendo como la expansión de esas gotas. Por eso es de que te están diciendo, tú tápate la boca y a la otra persona con cubrebocas. No quiere decir eso, que si tú ya traes cubrebocas, la otra persona no te va a hacer eso, no te vas a librar de eso. Todo se puede impregnar. De hecho, en las telas, cuando salgas a las calles, tienes que llegar y hacerte cambio de ropa. ¿Por qué? Porque puedes estar teniendo contacto con el virus y es bien difícil que no te estés tocando, estás constantemente tocándote. Entonces, por eso es bien importante que cuando salgas te quites la ropa y te limpies los zapatos. Tienes que ser higiénico, no me estés chingando. O sea, tienes que estar en tu máximo que puedes ser higiénico. Lávense, cabrones, no mamen. ¿A qué voy con los cubrebocas? Hay una prueba llamada de desodorante o del encendedor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un cubrebocas y te lo pones, ¿ok? Chequen la llama. No se mueve casi. En el último sí, pero es porque lo que les digo, para esto es el sistema de cubrebocas. Evita que la mayor expansión de virus llegue a las demás personas. Por eso tienes que lavarte las manos, tienes que estar dejando de utilizar chingaderas como por ejemplo los cubrebocas hechos de tela, todo feos. O sea, esas madres, tú estás generando bastantes bacterias. Tú tienes que tener en cuenta que te laves el hocico. Tienes bastante, manejo de patógenos. O sea, todos tenemos patógenos, todo nuestro cuerpo es un patógeno, en conjunto muy grande. Entonces, digamos, en nuestro sistema inmune tiene como ese stand-by de, ¿sabes qué? Hay que atacar solamente a los que son muchísimo, muy duros. Entonces, pero tú tienes constantemente bacterias en todos lados. Entonces, ¿qué te genera esto? El cubrebocas te puede generar un reservorio más de más bacterias y eso puede ser contraproducente en un futuro. Entonces, usa tu cubrebocas cuando salgas y son desechables, no los laves, no mames. En cambio de que solamente tenga que ser de otra tipología de cubrebocas que tienen una capa de la N95, pero en la semana dijeron López Gatell que lo que tienen las consistencias de los N95 tiene una recubierta que es específicamente solamente para un uso, dado que así se lava esa cubierta que se va a quitar, ya se fue a la fregada, entonces ya no tendría el mismo nivel de impacto. Entonces vuelvo a lo mismo, usen los cubrebocas desechables, deséchenlos. Si no tienes suficientes, utiliza lo que tengas para hacer esa protección, pero también igual no estés todo el día con tu cubrebocas. Es bien difícil tener un cubrebocas todo el día, es muy, muy difícil. Entonces, quítatelos a la chingada, tíralos. O sea, cuando los dejes usar, no te los dejes, quítatelos a la verga, no te los estés quitando, no te los estés dejando. Quería profundizar en algo que estaba trabajando, que es algo que les comenté acerca de todos los, información de datos, y es bien interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay análisis si tú te metes, por ejemplo,
esta página donde yo saco casi la mayoría de la información se llama World, World Emerging COVID. Entonces, es una página donde todas las naciones están subiendo, está certificada por la OMS, están subiendo la base de datos de infectados, del número de recuperados, los pacientes activos y los nuevos casos. Entonces, en esta página es donde saco todos los datos. Es muy buena porque, por ejemplo, aparte de eso, yo tengo verificando casos por ejemplo, en el top 10 de casos se revisa con cada país y sí, es muy congruente lo que te pone. Entonces, algo que vi, por ejemplo, bien interesante es ver, por ejemplo, en esta semana, tienes, por ejemplo, Estados Unidos al día de hoy, que es 3 de mayo, que tienen 1.187.510 casos. Tienen un promedio de... Han muerto 68.581 personas y tienen un nivel de recuperación de 178.263. ¿Qué te quiero decir con estos datos? Es bien importante porque Estados Unidos tiene 328 millones de personas en su país. Y hasta ahorita en lo que tienen en su base de datos es el punto, escucha bien, el punto 36%. Ni siquiera tiene ningún país ahorita en el mundo tiene el 1% ni siquiera de infectados en su país. Pero chécate eso, no tiene ni el 1% y te estás hablando de 68.000 personas muertas. 68.000 personas muertas viene siendo, en síntesis, para que me entiendas, como una cuarta parte de la población de Irapuato. Entonces, en Estados Unidos dejó de existir una cuarta parte de lo que viene siendo Irapuato. No una cuarta, una octava vez. ¿Sí? Una octava. Podría ser casi una décima. Me estoy yendo muy abajo en la población, pero no. Sí, como un décimo de la población de Irapuato ya ahora desapareció en Estados Unidos. Y pues eso está bien cabrón. Es como decir que en tu colonia, cada 9 casas va a dejar de haber personas. Entonces si te pones a pensar es como tú no sé, conozcas a 10 personas y una ya no va a existir. O sea, es bien interesante eso. Ponte a pensar eso. No creo que somos, o sea, de tu círculo de personas que conozcas, no creo que vas a decir yo nomás conozco 10. No. Entonces, pensar que, por ejemplo, conozcas a 50 personas y esas 50 personas dejen de existir. 5, pues, está bien cabrón, ¿no? Porque pues no sabes si en esas 5 personas son familiares, son amigos muy íntimos, son personas que quieres bastante. Entonces, es bien difícil, muy, muy difícil. Entonces, lo que he estado sacando ahorita en relación es de que, por ejemplo, algo bien interesante es que Estados Unidos ya lleva de los primeros países que tuvieron contagios, aparte de China, y ellos contuvieron bastante la enfermedad en un sentido de que ellos empezaron ya a la mierda en marzo. Y nosotros apenas en mayo nos estamos yendo a la mierda. De hecho, es algo bien interesante porque empiezas a ver lo que viene siendo fase 2 y fase 3. Por ejemplo, la fase 3, aquí en Irapuato no está. Aquí me quiero dar a entender con esto, no empiezan a chingar. No. La fase 3 es cuando tienes un nivel muy grande de contagios. En Irapuato solamente tuvimos en 7 días un incremento, déjenme les digo cuánto. De 9 personas en una semana, cuando en Ciudad de México tuviste 2008 personas contagiadas en 7 días. Por eso, vean la inmensísima diferencia. Además de que vas a decir, no, pues es que en la zona metropolitana tiene 22 millones de personas y aquí somos medio millón. Sí, mamón, pero no tienes una relación congruente de decir, por ejemplo, de 9 personas a 2008. O sea, es brutal. O sea, pero el incremento se está dando, por ejemplo, en León. En León ya tuvieron un incremento de 7 casos y en Salamanca de 10. O sea, Salamanca tiene menos población que Irapuato y tuvieron un incremento más grande. Tienen 6 defunciones. Irapuato no tiene ninguna defunción registrada. Yo me baso en cosas que están registradas. Por ejemplo, si tú vienes y vuelvo a lo mismo, la ciencia, tienes que decir, no, es que yo conozco a Chuchita, que no sé qué. No me estés chingando. O sea, si no tienes aquí un certificado de defunción que te dice fue muerte por COVID en Irapuato, no me estés diciendo como otra cosa. Si tienes esas pruebas, vas y se presentan a la Secretaría de Salud. Vas y lo denuncias de, güey, este pedo no lo han subido y ya. Más fácil, simple y sencillamente. Y eso que traen desfase. Por ejemplo, los datos que muestran López Gatel tienen como desfase mínimo 3 días. Me estaban mostrando que creo que Guanajuato todavía tenía menos de 200 casos. Y yo te estoy diciendo que Guanajuato ahorita tiene 391 casos.
O sea, van bastante desfasados, pero vuelvo a lo mismo. Estos güeyes están trabajando con una república con una población de 130 millones de personas. Pues también no es como que vas a decir, eh, tú con 10 personas atendiéndote, o sea, tratando de comunicarte, estaría bien difícil, güey. Imagínate 130 millones de personas, no mames. O sea, también por esa parte vuelvo a lo mismo, se está haciendo el mejor esfuerzo. Si no se fuera el esfuerzo, estaríamos como Brasil, mamón. Brasil tienes ya pinches cuántos contagiados. 101 contagiados. Y empezamos igual, 101,000 contagiados, perdón por eso. 101,000 contagiados. Y empezamos casi a la par. Se fueron a la mierda esos güeyes. ¿Por qué? Porque su presidente es un pendejo. Porque la gente vuelve a lo mismo. No cree que el COVID exista. El COVID existe. No necesitas que se muera una persona. Vayan y te la lleven a tu casa. Y te digan, aquí este güey se murió por COVID. No mames, el COVID existe. No necesitas que te tengan que dar pruebas más que las científicas. Vuelvo a lo mismo, que se ganan, por ejemplo, los Illuminati que te están diciendo los pinches reptilianos. No mames, la otra vez vi un señor que está diciendo que eran los reptilianos. No mames, no me está chingando. No, olvídate, o sea, ¿con qué grado de estudios me estás diciendo ese pedo? La otra vez están sacando o sea, creen en las putas hadas. Pero no, y creen que Dios, porque una imagen, yo otra vez escuché a mi tía alegando de que vieron una foto de que se une la mano de Dios y es diciendo, no, es que Dios está tratando de perdonarnos. No mames. O sea, entiende eso, la ciencia, güey. O sea, si tú eres religioso, pues en tu casa lo vas a hacer, güey, pero no estás haciendo pendejadas. O sea, que van a hacer que mueran muchas personas. Eso no es muy cristiano que digamos, güey. Por eso vuelvo lo mismo. Enfócate a la ciencia, enfócate a los números. Deja de estar viendo pendejadas, deja de jalártela. Deja de estar haciendo mamadas. O sea, hay muchas cosas que puedes estar haciendo ahorita en esta cuarentena. Como que podrías estar leyendo un poco, dándote y sabiendo lo que está sucediendo. Está bien cabrón que hay gente que me dice, güey, ¿qué chingos es eso? Que no sé qué. O sea, que ni siquiera sabían que venía del murciélago. Hay mucha gente, hay muchos estúpidos. Por favor, sí. Entonces, en este video, si tú conoces a personas, envíaselos. Que me mienten la madre, pero que mínimo escuchen algo, güey. O sea, algo que sí tenga que pinches congruencia de decir, ah, no, pues sí tiene razón este vato con lo que está diciendo. No manches, de decir, no, pues es que esa madre le inventaron los reptilianos, no mames, o sea, y ahorita me llegó un mensaje, como me cago en las noticias, o sea, de que están diciendo que se demostró que el COVID se fabricó en un laboratorio, cualquier, ay, no mames, o sea, neta, y fue, ¿qué lo pusieron? Era, un medio, ¿cuál era? Todo culero, sopitas, no mames, o sea, era así de qué pedo, o sea, estos güeyes en qué se están basando para decir que ni siquiera han de tener o sea, lo que dijeron, es que el SARS se combinó con el VIH y generaron el COVID. No me estés chingando, es como agarrar un perro y cogerlo con un gato y mételos a un cuarto y decir, a ver, cojan. No mames, no tiene nada que ver. Ni tipología de virus, ni siquiera tiene el mismo tamaño. El COVID es un virus bastante grande, por eso es que no se encuentra en el aire. O sea, tienen que tener eso en cuenta, porque el MERS sí se encontraba en el aire, dado que era muy pequeño. Su tamaño ahorita no me lo sé, pero son nanómetros, o sea, muchísimo, muy, muy pequeños. Entonces no me estén diciendo mamadas de que o sea, ni siquiera algo que tiene que ver el pinche el VIH con el. O sea, con. No manches. No sean pendejos, por favor, no sean pendejos. Entonces, vuelvo lo mismo, lo que estoy hablando. Este. Traten de leer. Traten de leer. Trataré de hacerlo una vez a la semana. No me cuesta nada. Vuelvo lo mismo, si me mentan la madre, no hay pedo, güey. O sea, ni que fuera la primera persona ni la última que va a decir que soy un pendejo. Mínimo, pues, güey, o sea, trato de estar teniendo en cuenta. Y te puedo entrar ahorita en una discusión bien a detalle sobre acerca de que el COVID. Y decirte que estás bien pendejo si crees que no existe. Porque no mames, si existe. No necesitas que una persona se muera, vayan y te lo pongan en tu casa. Este güey se murió. Ya creo. No mames. O sea, es igual que el cáncer, güey. No mames, no se va a morir alguien y te lo van a llevar para que tengas en cuenta que el cáncer sí existe. O sea, no mames. Así no funciona, güey. O sea, son enfermedades, existen. Nadie gana con esto. Porque he escuchado a muchas personas, mi propia familia dice, de
no, es que el gobierno está tramando algo. Güey, ¿qué van a tramar? Vuelvo a lo mismo. ¿Quién chingados quiere gobernar un país de puro pinche pobre? Nadie, nadie. Se ve que se va a la mierda el país así. Por eso Venezuela se está yendo a la mierda. ¿Por qué? Porque su gobierno los tuvo ya tan esclavizados que ahorita que se viene la crisis del petróleo, ya saben que van a valer pito bien cabrón. ¿Por qué? Porque su gente, la economía está hecho un desmadre. Es igual aquí. O sea, aquí se vuelve un desmadre. En el mundo se vuelve un desmadre. Nadie quiere gobernar en un mundo de cenizas, güey. Si gobernan un reino de cenizas no gobiernas nada, güey. No mames. No te queda nada. Entonces, por favor, echen el coco y pónganse a leer. No mames. Y bueno, ya la siguiente semana les explico un poco más a detalle lo que estoy diciendo acá. Y sí.